Mucha gente piensa que la riqueza es como un golpe de suerte, ¿no? Pero la verdad es que es más bien un viaje, un camino que se recorre por etapas. Entender esas etapas es como tener un mapa en las manos, una guía que nos muestra exactamente dónde estamos y, lo que es más importante, cómo podemos avanzar. Claro, la mayoría de la gente se siente un poco perdida en este tema de las finanzas, como si no hubiera un camino claro. Pero, ¿y si ese mapa existiera de verdad? Hoy vamos a recorrerlo juntos. Vamos a seguir la historia de una persona y su evolución hacia la riqueza. Y esa persona es Luis. A través de su historia vamos a ir desgranando, paso a paso, las 5 fases de la riqueza. Desde esa lucha inicial, que a tantos nos sonará, hasta la construcción de algo que perdure. Venga, acompañemos a Luis en su primer gran paso. Bueno, pues todo viaje empieza con un primer paso, ¿verdad? Y para Luis, como para muchísima gente, ese primer paso es encontrar la salida a un laberinto que es muy común, el de la deuda. Esta es la primera fase, la del endeudado. Se caracteriza por un círculo vicioso que seguro que a muchos les resulta familiar. Se gasta más de lo que entra, se pide un préstamo para tapar otro. Y a ver, ¿qué es lo que alimenta todo esto? Pues en gran parte esa enorme presión social por consumir, por tener lo último. Mirad, esta diapositiva lo clava. Muestra los dos caminos, totalmente opuestos. Por un lado tienes la corriente social, lo que todo el mundo hace, que te empuja a gastar sin parar, y por otro, la decisión que toma Luis, ir a contracorriente. Y ojo, esto no es fácil. Implica tomar una decisión muy consciente, de sacrificio, de poner orden, de recortar gastos. El objetivo es uno y es clarísimo, quitarse las deudas de encima para poder empezar a avanzar de verdad. Una vez que se supera esa primera fase, esa lucha, Luis entra en una nueva etapa, la del ahorrador disciplinado. Las deudas ya no están. Y por primera vez en mucho tiempo, siente una sensación de alivio, de progreso. Ya no se trata solo de sobrevivir mes a mes, sino de empezar a construir algo sólido. Y el punto clave aquí, el número mágico, por así decirlo, es este, el 20%. En esta fase Luis consigue algo fundamental, ahorrar de forma constante una parte importante de lo que gana, más o menos un 20%. Este hábito, es el que de verdad empieza a generar un impulso financiero real. Pero cuidado, porque esta etapa también tiene sus propias trampas. La primera es la tentación de meterse en una deuda muy grande, como la típica hipoteca a 30 años. Otra es el extremo opuesto, convertirse en un tacaño, privándose de absolutamente todo. Y la más sutil de todas, y quizá la más peligrosa, olvidarse de invertir en uno mismo, en formación, en desarrollo, que a la larga suele ser lo que más retorno da. Y con esto llegamos a la tercera fase, la aceleración. Aquí es donde de verdad las reglas del juego cambian. El foco ya no está solo en guardar dinero, sino en acelerar de forma activa la creación de riqueza. Esta aceleración se apoya sobre 3 pilares, 3 patas fundamentales. Primero, ganar bien, ya sea con un buen trabajo o con un negocio propio. Segundo, vivir de una forma sencilla, o sea, no empezar a gastar más solo porque se gana más. Y tercero, invertir de forma constante, mes a mes. Cuando estas 3 cosas funcionan a la vez, el patrimonio empieza a construirse sobre una base muy sólida. Y esta idea es crucial, de verdad. A corto plazo, lo que de verdad va a acelerar la riqueza de Luis no son tanto los rendimientos de la bolsa, sino el aumento de sus ingresos. El foco en esta etapa tiene que estar en crecer profesionalmente, en adquirir nuevas habilidades, en definitiva, en ampliar su capacidad de generar dinero. Esto que vemos aquí ilustra a la perfección el secreto de esta fase. El verdadero motor no es aparentar riqueza, sino mantener un nivel de vida controlado mientras los ingresos van subiendo. Esa diferencia, ese hueco que se crea entre lo que se gana y lo que se gasta, ese es el capital que permite invertir con fuerza y, pasar al siguiente nivel. Y así, poco a poco, llegamos a la cuarta fase. Un punto donde pasa algo casi mágico. El dinero empieza a trabajar por sí solo. Es ese momento en el que la riqueza que Luis ha ido construyendo empieza a tener vida propia, a generar su propio impulso. Esta es la fase del multiplicador. Aquí, Luis ya tiene un patrimonio importante. No importa tanto la cifra exacta, sino el concepto. Los rendimientos de sus inversiones se vuelven tan importantes, o más, que el dinero que es capaz de ahorrar cada mes. La máquina financiera, por así decirlo, ya funciona sola. Este gráfico lo enseña de una forma muy visual. Vemos el ahorro de Luis, por un lado, luego los rendimientos que genera ese ahorro, y vemos cómo el crecimiento total es mucho mayor que la suma de las dos partes. Ese, amigos, es el poder del interés compuesto en acción. El propio dinero se convierte en el principal motor del crecimiento.
Claro, con un patrimonio mayor, los riesgos también son mayores. Un error de inversión ahora duele mucho más, puede borrar años de esfuerzo de un plumazo. En esta fase es cuando aparecen las promesas de dinero fácil, los chiringuitos financieros, los gestores con comisiones por las nubes. La prudencia y el conocimiento son más importantes que nunca. Pero bueno, esta etapa no es solo para tener precaución, también es para recoger los frutos. Aquí Luis ya puede empezar a disfrutar de su esfuerzo con mucha más tranquilidad. Puede permitirse más comodidades, cumplir algunos sueños, siempre, claro está, que lo haga de forma responsable, sin poner en peligro el motor de crecimiento de su patrimonio. Y esto nos lleva a la quinta y última fase del viaje, la de construir un legado, una etapa que ya va más allá de la riqueza personal y se enfoca en el impacto que se dejará en el futuro. La quinta fase, la del generador de legado. Aquí, la preocupación ya no es tanto acumular más, sino preservar lo que se ha construido y pensar en cómo puede ayudar a las generaciones que vienen. El gran desafío es darle un propósito, un sentido a todo lo que se ha conseguido. Y quizá este sea el aprendizaje más profundo de todo el viaje. El verdadero legado no es solo la herencia económica, el dinero, las propiedades. Es la herencia de principios, enseñar el valor de la disciplina, del esfuerzo, de la generosidad. Porque sin esto, la riqueza material se puede esfumar en una sola generación. Bueno, pues hemos recorrido el camino completo de Luis desde que estaba ahogado en deudas hasta que piensa en su legado. Ahora es un buen momento para reflexionar un poco sobre el significado de todo este viaje. Aquí lo tenemos, un resumen visual de todo el proceso. Las 5 etapas del viaje de Luis. Esto nos muestra una progresión muy clara y alcanzable. Es un buen recordatorio de que cada fase es un paso necesario para poder llegar a la siguiente. Y esta idea es fundamental. La riqueza no es un destino final, no es una meta a la que se llega un día y ya está. Es un proceso constante de evolución, de aprendizaje y de crecimiento tanto personal como financiero. Así que al final de este análisis, la pregunta que nos queda en el aire es esta. Una vez que cada uno identifique en qué fase de este mapa se encuentra, ¿cuál es el siguiente paso a dar en el propio camino?